poquito más claro. Esos datos son de cultura general. Amy, pero lo bueno de todo esto es que aprendió, ¿verdad, Amy? Sí, Miss, terrible quedarse grabado todo eso. Como Durante 200 preguntas, ¿verdad, Amy? 100 creo que eran Miss. 100. Y eran súper largas, algunas Eran eran bien largas. largas. Yo leí más bien yo decía, bueno, yo no es que dudo de su capacidad, pero sí del tiempo, ¿verdad? Porque era muy poquito. Pero si hubiera sido ayer, hubiera sido peor, Miss. Sí, hombre. Sí, ayer me estaba leyendo otra vez las bases yo y antier, perdón, estaba leyendo las bases yo. Y miro que para el 23 y luego yo miro el calendario y pensé que yo tenía mal el calendario. Entonces vi que era para el jueves, entonces le escribí porque yo pensé que tal vez habían movido las fechas. No, Amy, es que yo realmente no sé, Amy, yo no sé, yo creo que fue lo que estuve enferma, que quedé así como que eh, eh, como que el tiempo, ¿verdad? Bien terrible, sí. Voy a ponerles este video, espero que corra el video, para diferenciar América Latina de América anglosajona. Aquí se toman en cuenta no la geografía, ¿verdad? Porque geográficamente está dividido en centro, norte, sur y el istmo, ¿verdad? Quiero omitir este anuncio. Pero lo bueno, lo bonito es participar en mí, ¿verdad? Pues yo sé que ustedes dieron lo mejor y vamos a ampliar aquí. Ay, pero vamos a que se escuche. En ciencias sociales a veces hablamos de los grupos anglosajones y de los grupos latinos o latinoamericanos, ¿cierto? Pues vamos a tratar de entender a qué se refieren con estos dos términos. Si observan la imagen, como estamos en sociales, observa que hay diferentes grupos acá raciales y étnicos. Raciales en cuanto a la raza negra, blanca y los indígenas, ¿cierto? Y también asiáticos. Pero con el tiempo, pues la unión de varias, o digamos la mezcla entre varias de estos grupos raciales van a dar origen a otros grupos étnicos. ¿Qué tienen en común estos grupos que ves aquí en la imagen? Que conviven en el continente americano. Pero más de uno de ellos habla el idioma diferente al otro. Así que vamos a ver a qué es lo que se refiere el término anglosajón y latinos. Si observas el mapa, observa, allí tenemos latinos, más que todo el color de las estrellitas azules sin color rojo. Luego siguen la rojo con azul, esos son anglos, latinos y latinos. Bueno, y entonces veamos cómo fue que llegaron estos grupos acá. Los anglosajones. Los idiomas de las tribus germánicas originaron la lengua inglesa hacia 1512 a.C., que eran unas tribus, allá en Europa, por ejemplo, como decir aquí en América tribus, allá eran las tribus de los anglos, de los sajones, de los frisios, jutos, francos, que comercializaban y luchaban por tratar de entrar al Imperio Romano. Por eso se dio esa lucha de tratar de la expansión hacia el oeste de estos pueblos germánicos. Los germanos eran uno de esos pueblos de los que llamaban los romanos los bárbaros. Los dialectos, estos dialectos de los anglos, de los sajones, de los frisios, fueron traídos a Britania. Y quiero que observes que Britania era el término con que denominaban los romanos a los que hoy son de Inglaterra. O sea, le decían los británicos. Entonces, estos dialectos
fueron traídos por los invasores germanos desde varias partes de lo que ahora es el noreste de Alemania, el sur de Dinamarca y el norte de los Países Bajos. Recuerda que los Países Bajos es Holanda. Pero ¿cómo observa el mapa? Ahí los tienes. Esos son los que son de origen anglosajón, es el inglés. ¿Cuál es, o sea, cómo llegó a América el inglés? Los que lo trajeron fueron los primeros ingleses que llegaron a América, lo hicieron hacia 1607. Después de que ya había llegado a España hacía rato, ellos empezaron a hacer incursiones, también ya se habían hecho otras expediciones, pero allá hacia 1607 ya se ubicaron unos grupos y fundaron una pequeña aldea que se llamaba Jamestown, en Virginia. Quiero mostrarte que ellos se ubicaron acá, todos estos anglosajones se ubicaron acá en la parte oriental, formando las 13 colonias. Creo que allá en tu historia de América habrás visto lo de las 13 colonias. Entonces los primeros que empezaron a organizarse en América y trajeron el inglés fueron los que se ubicaron en Jamestown, Virginia. Y a ellos son los que se les denomina anglosajones. Observa que se habla en Alaska, en Estados Unidos, aquí de abajito en esta estrellita, Jamaica, Belice. Y en las Antillas Menores, pues Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, Barbados, y hay más que no logré ubicar. Ahí tienes en la imagen cómo eran, digamos, vistos por los romanos a los bárbaros, entre ellos los germanos. Les llamaban bárbaros porque pues no hablaban su mismo idioma, ni tenían sus costumbres, ni eran así de, digamos, como los romanos. Los latinos. Resulta que en sociales, no sé si te ha parecido, siempre hablamos a veces de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Bueno, y con ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo? O lo vas a oír ese término de los latinoamericanos. Resulta que se debe a los países que nos colonizaron y que hablaban una lengua derivada del latín. Entonces veamos qué idiomas se derivan del latín. Observa, el español, que está desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por las Antillas Mayores, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, el portugués en Brasil, el francés. Acá me detengo para que observen lo siguiente. El francés es la lengua oficial del Canadá. Todo Canadá debería hablar francés. Se habla francés, digamos, en la provincia de Quebec, esta que te estoy mostrando. Y el resto del territorio tiene estrellitas azules y estrellitas azules con rojo. ¿Por qué? Porque la influencia de los Estados Unidos ha hecho que estas zonas de Canadá, diferentes a la de Quebec, se empiecen a volver bilingües y la población domina los dos idiomas, inglés y francés. O sea, el original del pueblo francés, de los colonizadores franceses, y ya la influencia actual de Estados Unidos. Entonces, ese portugués, ese francés, ese rumano, ese catalán, porque también hay el mismo italiano, son lenguas de origen romance, derivadas del latín. El romance es un adjetivo que viene del latín romanicus, lengua hablada por los antiguos romanos. Quiero que vayas al mapa de Italia. Observa, el mapa de Italia aquí nos está mostrando lo siguiente. El latín aparece hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia. Observa acá este colorcito, ahí aparece. Esta zona está al sur del río Tíber, acá en la parte, acá por este ladito es el río Tíber. ¿Recuerdas la historia de Rómulo y Remo? Y está ahí por el oriente con los Apeninos, la cordillera central de Italia, y por la parte occidental todo el mar Tirreno. Entonces, en esta zona Mire, básicamente lo que les está diciendo ahí es lo que yo les dije, pero no en sí está presentando otras características, que era lo que yo buscaba. Bueno, se los voy a buscar y se los voy a presentar porque yo tengo un video ahí donde está como que, ¿por qué, verdad? Las características culturales que nos unen, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ubicar después, porque ahí básicamente habla de idioma, ¿verdad? Vámonos entonces a
a donde nos quedamos ayer, estamos hablando de las economías, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme. Voy a compartirles aquí donde nos quedamos ayer. América, ¿verdad? Es un continente con alta producción de recursos. Ayer hablábamos de la industria metalúrgica, que es todo lo relacionado al acero, ¿verdad? Eh, la producción agrícola y textil, el petróleo y el gas. En América encontramos petróleo, decía el texto, ¿verdad? En Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela y Brasil. Por otro lado, Bolivia también posee grandes depósitos de gas. Estamos viendo, ¿verdad? La economía, ¿verdad? De América, que se basa en la producción, la generación de, bienes, ¿verdad? De capitales. Bueno, ayer hicimos esta parte. Entonces, permítame, vamos a ubicarnos entonces aquí. Sí, vamos a hablar un poquito, no se aleja, ¿verdad? De estos mismos temas, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la globalización, ¿verdad? Estos organismos financieros, ¿verdad? Son los que prestan, ¿verdad? El capital. Vaya, por ejemplo, países como los nuestros están súper endeudados, ¿verdad? Con estos organismos que se crean con el fin de ayudar, ¿verdad? De poder ayudar a la estabilidad económica de los países. Uno de los requisitos para que un país pueda seguir obteniendo préstamos es dar muestras de su mejoría económica, ¿verdad? O sea, estos organismos piden reporte, ¿verdad? Es por ello que se han creado los indicadores de mejoramiento. Al cumplir con estos indicadores, los países inician un historial de crédito aceptable que les permitirá recibir más préstamos en el futuro. Los indicadores se reflejan en los siguientes resultados: aumento en la producción del Producto Interno Bruto, o sea, lo que el país produce, ¿verdad? Cuánto genera en la producción que él tiene, que el país. Que con esto debería subsistir un país, ¿verdad? Pero no es así. Generalmente la mayoría de los países, más como los nuestros, están endeudados con estos bancos internacionales, ¿verdad? Por medio del incremento de las exportaciones y el fortalecimiento de la economía nacional, ¿verdad? Mejoramiento de los servicios públicos como salud, educación y seguridad. Reducción de la brecha entre ricos y pobres, esto es disminución del índice de pobreza, asimismo que exija mejoramiento laboral. Vamos a hablar un poco del capitalismo global. Nosotros tenemos un sistema capitalista, ¿verdad? Es el que impera en países como los nuestros. El capitalismo global es un sistema económico y una forma de organizar las relaciones entre las sociedades respaldadas por una estructura internacional representada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Esas organizaciones son dirigidas por Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es el promotor del capitalismo y como nosotros somos un país dependiente de los Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que acomodarnos, ¿verdad? A este sistema. Este sistema capitalista
Es el que favorece a la empresa privada, ¿verdad? Este sistema económico surge como consecuencia de un aspecto de la naturaleza humana, el deseo de amasar fortunas, y se encuentra más arraigado en países desarrollados como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y busca imponer sobre las economías de los países en vías de desarrollo, como la mayoría, ¿verdad?, los nuestros, países como Honduras. Muchas de las críticas contra ese sistema se basa en los efectos que provoca. ¿Qué provoca el capitalismo? Recuerde que el capitalismo es el que beneficia más que todo a la empresa privada, o sea, el que tiene, ¿verdad?, el dinero para poder comprar, para poder comerciar, para poder poner su negocio, su empresa, ¿verdad? Lo favorece, claro, trae beneficios también, ¿verdad? Trae beneficios. Vamos a ver. Crisis sociales. Dice, algunos de estos efectos se enumeran a continuación. Según algunos estudiosos, ¿verdad? Dice que critican este sistema por efectos como estos, crisis sociales. El capitalismo busca alcanzar los costos de producción más bajos, lo que usualmente lleva a vulnerar los derechos humanos de los trabajadores, al reducirle sueldos muy bajos, perdón, a traducirse en sueldos muy bajos y condiciones de trabajo precarias o incluso de riesgo. ¿Por qué? Porque este sistema favorece, ¿verdad?, al dueño de la empresa, no tanto al empleado. Entonces, ¿qué se busca con el capitalismo? Buscar, ¿verdad?, los costos de producción más bajos, costos de producción, mano de obra barata, materia prima barata, eso es lo que busca, ¿verdad? Por eso dice que se traduce, ¿verdad?, en sueldos muy bajos y condiciones de trabajo precarias, ¿verdad? No le dan al empleado las herramientas, el equipo necesario. Ambientales. La producción industrializada de mercancías generalmente implica mayor contaminación como resultado de los mismos procesos de producción se afecta el ambiente, ¿verdad? Porque el capitalismo le abre, ¿verdad?, las puertas a empresas extranjeras para que vengan, pues, a explotar, ¿verdad?, los recursos, ¿verdad? Y esto implica, ¿verdad?, a mayor industrialización, mayor contaminación, ¿verdad? Se genera mayor desecho sólido, desperdicios tóxicos que al final van a dar ¿a dónde? A los ríos. En los ríos hay una gran cantidad de especies que mueren por esta contaminación. Y también hay una sobreexplotación de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, la tala de árboles para la industria, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman? La sobreexplotación del suelo también, ¿verdad? Y enérgica. La dependencia hacia fuentes de energía no renovables sigue siendo un gran problema, no solo por la contaminación producida, sino por la gran dependencia económica hacia esas fuentes por parte de la economía global. La dependencia hacia fuentes de energía no renovables, ¿verdad?, sigue siendo un gran problema. Entonces, no está tan avanzada, ¿verdad?, la parte de la producción de energía renovable, ¿verdad? Entonces, se opta por estas que al final dicen, producen una dependencia y una contaminación. Entonces, estos son algunas críticas, ¿verdad?, hacia lo que es el capitalismo. Ahora, la globalización, yo les he dicho a ustedes, en una frase, ¿verdad? La globalización es el mundo como una gran aldea. O sea, una aldea, ustedes saben que una aldea todos los vecinos se conocen porque es algo pequeño, ¿verdad? Pero estamos hablando del mundo como una gran aldea. O sea, la globalización es la conexión, ¿verdad? Es el intercambio, es abrir puertas, incrementar la importación, la exportación a diferentes países. Recuerden cuando en el tiempo de la colonia, nosotros éramos dependientes de España, solamente con España se podía comerciar.
¿Qué quería decir eso? Que los productores solo podían venderle a España y solo podían obtener productos de España. Entonces, al terminar este periodo de independencia, por eso los criollos eran los más interesados en liberarse de la corona española, porque ellos se habían enriquecido, ¿verdad?, de los recursos que habían en países como los nuestros, y ellos no solamente querían venderle a España, querían venderle a todos los demás países. Entonces, por eso dice el interés de los criollos estaban interesados. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los mismos españoles, ¿verdad? Los únicos que nacidos aquí. Entonces, al final los más afectados siempre van a ser los mismos, ¿verdad? Los indígenas, los pobres siempre van a ser. Por eso dijo alguien por ahí, los ricos ya están dados. ¿Cómo se define la globalización? Como un proceso de internacionalización de las empresas. ¿Verdad? La globalización, por ejemplo, vaya, si María José tiene una empresa, ¿verdad? Entonces, a través de los diferentes medios de comunicación, puede hacer publicidad a sus productos. Eso es globalización. Puede llevar sus franquicias a otros países, ¿verdad? Y así. Eso es la globalización. Es como la internacionalización. Vaya, por ejemplo, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, las comidas rápidas no solamente están aquí, ¿verdad? Y por cierto, son empresas extranjeras, no son ni de aquí. Entonces, ellos están en la mayoría de los países, ¿verdad? En todos los países del mundo usted va y puede consumir una Coca-Cola, una Pepsi-Cola. Eso es globalización, ¿verdad? Por eso dice el mundo como una gran aldea. Es decir, la capacidad que las empresas tienen de estar en todas partes del mundo ofreciendo bienes y servicios. También se define como la creación de un mercado mundial donde circulan libremente los capitales financieros, productivos, comerciales y humanos. Entonces la globalización, ¿verdad? Es estar en todos lugares al mismo tiempo. Y eso lo hace posible que el libre comercio, la tecnología, ¿verdad? Y tiene beneficios, pero también tiene desventajas. Tiene ventajas, en países como los nuestros tiene ventajas. Sí, claro, tiene ventajas. Porque al existir la globalización, cualquier empresa extranjera puede venir e implantarse aquí y le puede ofrecer otros nuevos productos. Vaya, por ejemplo, el ejemplo de los de Super, Walmart, todo eso. Usted tiene la opción de adquirir cualquier producto de cualquier procedencia del mundo, ¿verdad? Entonces le da a la persona la opción, tiene opciones porque hay productos de todas partes del mundo en un supermercado. Eso es globalización. Le puede dar empleo a las personas, ¿verdad? Le da empleo a las personas, le da la opción de tener diferentes diferentes productos, adquirir productos de cualquier parte del mundo, una variedad de productos. Esas podríamos decir que son ventajas. También podríamos decir que generan impuestos, ¿verdad? Para el Estado, porque ellos pagan impuestos. Pero ¿cuál sería una desventaja? Una desventaja sería que el pequeño productor no puede competir con estos monstruos de empresas, no puede. Entonces lo que hace es cerrar o salirse del mercado. El pequeño productor, el que hace zapatos, ¿cómo va a competir con, por ejemplo, aquí en Trinidad, Santa Bárbara, que hacen sus zapatos, ¿verdad? Artesanales y tienen ahí su pequeño taller? ¿Cómo va a competir con las marcas Nike, Adidas? La gente prefiere estas marcas, no apoya el mercado local. Entonces, eso es una desventaja de la globalización. Vamos a ver, sí, nos va a ir el tiempo. Vamos a ver. Vamos a leer esta partita. Vamos a ver, John, en el siglo XXI, le voy a leer aquí el siglo XXI. En el siglo XXI, John. En el siglo XXI, la globalización ha alcanzado un nivel más alto que otros de desarrollo en la actualidad. El crecimiento económico
de la mayoría de los países, los avances tecnológicos y de las demás comunicaciones hacen que el proceso de globalización cobre fuerza en todo el mundo. Ahí está, mire. La globalización, ¿verdad?, ha alcanzado los niveles más altos de desarrollo por la tecnología, ¿verdad? O sea, eso es globalización. El hecho de que usted a través de un clic pueda estar hablando con una persona allá, al otro lado del mundo, la pueda estar viendo, pueda estar viendo todo lo que está pasando ahí en el otro lado del mundo. Eso es globalización. Ayúdeme a culminar de leer aquí, John, para que con esto cerremos y después continuamos. John, en la actualidad. En la actualidad, el Internet es la red de comunicación global que permite el intercambio de información de distinto tipo. Gracias al grado de penetración como servicio prestado por las empresas de telecomunicaciones, un buen porcentaje de la población en los países desarrollados y en vías de desarrollo tiene acceso a esta tecnología. Las redes de comunicación o telecomunicaciones son infraestructurales que proporcionan los elementos necesarios para que haya un intercambio de información a distancia entre sistemas informáticos o entre grupos de usuarios a través de datos, voz, imágenes o una combinación de todas las anteriores. Sí, eso es globalización, ¿verdad? Ese acceso, o sea, el Internet, ¿verdad? Es como una ventana al mundo entero, ¿verdad? Ahora, tener Internet no es un lujo, sino que ya es parte del diario vivir de las personas, ¿verdad? De un estilo de vida. Es parte de un estilo de vida, ¿verdad? Está Diego, ¿eh? Diego. Ahí está Diego. Diego. Comunicaciones y nuevas tecnologías. ¿Sí? Para la globalización, las nuevas tecnologías, especialmente en los campos de información y las comunicaciones, tienen una importancia fundamental para las empresas multinacionales. Las comunicaciones ágiles facilitaron lo siguiente: la localización y aprovechamiento de oportunidades comerciales en el mundo, la coordinación de las operaciones en cualquier lugar del planeta, venta y servicios en línea, la gente hoy por el mismo teléfono, tablet o computadora hace sus compras. La venta de servicios en línea, ¿verdad? Quizás el ejemplo más notable de la globalización es el Internet, ¿verdad? El Internet, o sea, es una ventana al mundo entero, ¿verdad? Nos damos, miren, en el Internet está todo lo que usted quiere saber. Todo, todo, todo. Yo sé que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ahí está todo, toda la información. Claro, hay que tener cuidado porque hay información de que no es confiable, ¿verdad? Pero ahí está todo. Usando una computadora o un celular se puede entrar en contacto con cualquier parte del mundo, no solo con las personas, sino con instituciones de todo tipo, educativas, financieras, recreativas y muchas. La aplicación de la tecnología en el desarrollo de las vías de comunicación y los medios de transporte ha provocado un incremento en los movimientos de personas, bienes, de producción e información. Ha agilizado el comercio, la tecnología, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita que estamos aún en pandemia, esto del Internet tuvo un incremento, ¿verdad? Exagerado, ¿verdad? Porque el que no tenía que tener por fuerza. El que no contaba con Internet, ¿verdad?, por fuerza tenía que hacerlo. Entonces, la optimización de los medios de transporte contribuye a que el mundo funcione como un verdadero sistema integrado, ¿verdad? Aquí estamos hablando de medios de comunicación y también medios de movilización, ¿verdad? De productos, en avión, en barco, en tren, en carro, en vehículo, ¿verdad? Estados Unidos es el país americano que cuenta con las mejores vías y medios de transporte en el continente.
Además, la potencia norteamericana es líder de los procesos de globalización en el mundo, asociado a los organismos internacionales del crédito. O sea, son los mayores, ¿cómo le podemos decir? Son los que aportan más, pues, al Fondo Monetario Internacional para hacerle préstamos a países como los nuestros y el Banco Mundial. Ellos son los mayores accionistas, vaya, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, prácticamente la mayoría de los países como los nuestros están endeudados con Estados Unidos, ¿verdad? Por su parte, América Latina, por su parte, participa de manera menos protagónica, pero se ha ido incorporando a las nuevas tendencias. En la actualidad, el crecimiento de la mayoría de los países, los avances tecnológicos y las comunicaciones hacen que el proceso de globalización cobre fuerza en todo el mundo. La inmediatez de las comunicaciones de hoy es uno de los factores que impulsa la globalización. Sí, esa es la globalización, es lo que vivimos en la actualidad, ¿verdad? Es la facilidad a través de las vías de comunicación, el internet, ¿verdad? Los medios de comunicación, los medios que agilizan el transporte, ¿verdad? Todo eso es parte de la globalización. Nos vamos a ver a las 12:50. Solo hay 8 participantes. Voy a tomar una captura porque no tengo que ir a mano la libreta. Nos vamos a ver entonces a las 8, a las